Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa El Momento de la Transformación Digital. Quien les habla es el ingeniero Osvaldo Peláez, directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica. Y bueno, hoy día exploraremos un tema realmente fascinante y poco visible, diría yo, para la mayoría de las personas. Pues vamos a hablar sobre los cables submarinos. Y para entrar un poco en contexto, más del 99% del tráfico de datos global de todo el Internet viaja por debajo del mar, a través de las redes de fibra óptica, y estas fibras ópticas son submarinas, ¿no? Y para esto vamos a tener a un invitado muy especial, al ingeniero Carlos Dassi, CTIO de Telxius, una de las empresas líderes en infraestructura crítica de telecomunicaciones. Bienvenido, Carlos, y gracias por acompañarnos. Bien hallado y un placer estar con vosotros esta tarde. Nada, permítanme primero presentarlo a Carlos Dassi. Carlos es el CTIO de Telxius y para entrar en contexto, Telxius es una empresa global especializada en infraestructuras de telecomunicaciones, cuya misión principal es gestionar, desarrollar activos estratégicos, principalmente de redes de cables submarinos de fibra óptica. Carlos lidera la gestión de todo el portafolio involucrado, incluyendo la planificación, el diseño y actividades de estrategia y operaciones. Es responsable de las redes de capacidad EIP, los sistemas de cable como SAM, UNIR, y así como de los últimos cables submarinos que se han incorporado a la red de Telxius, incluyendo Marea, Brusas y recientemente Mistral y Tikal. Carlos es ingeniero en telecomunicaciones y posee una amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones, habiendo ocupado diversas posiciones en los mercados americanos y europeos, incluyendo operaciones de servicio a cliente, postventa operaciones y OTTs, así como la gestión de NOx y SOx. Bienvenido, Carlos, y gracias por participar con nosotros. Sabemos de la diferencia horaria que tenemos, pues tú estás en España, hay Sí, siete así horas, es. son las 10 10 de de la la, 10 de noche, la noche son. 10 de la noche, y nos estás acompañando, te agradecemos. Y para comenzar, Carlos, y entrar en tema, coméntanos, para que lo podamos entender la gran mayoría de personas, ¿qué cosas son los cables submarinos y por qué deberíamos de tener o marcarlo esto como importantes para la conectividad global? Bueno, pues yo creo que retomando un poco la introducción que hacías, ¿no? Digamos que el pensamiento o la cultura de la sociedad en general, ¿no? Piensa que las telecomunicaciones o Internet en este caso, ¿no? Es un servicio que funciona a través de satélites. Pues la realidad es que el servicio que dan los satélites está en torno al 1,5% del tráfico total de Internet a nivel mundial, y ese 98,5% de tráfico Internet a nivel mundial va a través de las redes de cables submarinos, ¿no? Para dar un poco de contexto también a la audiencia, ¿no? Estamos hablando de más de 450 sistemas submarinos en todo el mundo, sistemas, desde sistemas muy cortitos de cientos de kilómetros a sistemas de miles de kilómetros, de órdenes de magnitud de 20.000, 25.000. Digo 25.000 porque el SAM-1, por ejemplo, que es nuestro sistema submarino que nace en Florida, baja a Puerto Rico, Brasil, Argentina, cruza el continente terrestre y sube por todo el Pacífico, ¿no? Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, y de Guatemala vuelve a Estados Unidos, son exactamente 25.000 kilómetros de cable submarino, ¿no? Entonces eso da una idea de la importancia y de la relevancia, ¿no? Y es cierto que es el gran desconocido, pues porque no se ven. O sea, igual que sí hay mucha publicidad últimamente de Starlink y de los satélites de órbita baja, y todo el mundo ve los cohetes de Elon Musk eh, poniendo satélites en órbita, pues los cables submarinos es algo que no se ve. No se ve más que cuando se hace el amarre del cable, que la vida media de un cable submarino son 25 años, y, y no suele suceder muy a menudo. Yo he hecho unos cuantos landing ya de cables submarinos en mi carrera profesional, pero no es un hecho que se vea muy habitualmente. Por eso yo creo que socialmente
pues no es algo que se conozca y que se perciba como, como que con la utilidad que realmente tienen hoy toda esta infraestructura de cables submarinos. Carlos, Telsius, aproximadamente ¿cuántos kilómetros de cable submarino tiene tendido en las diferentes redes? Pues estamos en torno a los 96.000 kilómetros de cable submarino y con diversos sistemas, en concreto sistemas fundamentalmente en el continente americano, de norte a sur. Y desde el año 2018 decidimos, digamos, ampliar un poco el alcance del negocio y entramos en la ruta transatlántica entre Estados Unidos y Europa, fundamentalmente con el sistema Marea y posteriormente con la participación en el sistema Dunant. Y ya es un poco nuestro ámbito de aplicación. Como te decía, solamente el SAM-1 tiene 25.000 kilómetros, Brusa tiene 11.000, Marea tiene 6.000 y el más chiquitito que tenemos es un Isur, que es el que une Toninas con Maldonado en Uruguay, que no llega a 200 kilómetros, ¿no? O sea que tenemos de todos los tamaños y de todos los colores. O sea, estamos hablando un promedio de, digamos, unos 100.000 kilómetros de cable submarino, que si lo Aproxim- colocamos en proporción al globo terráqueo, al perímetro del Ecuador, estaríamos dando 2 vueltas y media prácticamente a la Tierra, Así es, así aproximadamente, es, así ¿no? es. Esa sería la red de Interesante, Telsius, ¿no? efectivamente. Este, y Telxius, ¿cuál es el papel que juega como operador de infraestructura en todo este ecosistema digital y global que estamos viviendo? Bueno, fundamentalmente la ambición de Telsius servir a las sociedades donde estamos presentes, fundamentalmente en América Latina, que fue nuestro origen también porque nuestro origen materno estaba muy relacionado con el grupo Telefónica en su día. Bueno, Telefónica toma la decisión de salir de muchos países de Latinoamérica, pero Telsius sigue con la misma vocación. Quiero decir que nuestra vocación de servicios es hacia las sociedades donde estamos presentes. Hoy en el continente americano está, salvo en los países en los que no tienen mar, por ejemplo Paraguay, que ahí es difícil que estemos, o Bolivia, estamos en casi todos, bien con infraestructura de cable submarino directamente, o en los que no estamos con infraestructura de cable submarino a través de redes terrestres, ¿no? Te diría, México, por ejemplo, hoy no estamos con infraestructura submarina, pero lo estaremos cuando tengamos Tikal. Y Tikal estará para finales del próximo año, ¿no? Proponete un país donde no tenemos infraestructura submarina hoy, pero seguimos apostando por el continente, ¿no? Y adicionalmente estamos embarcados en proyectos como Celia, que es un submarino nuevo que estamos haciendo en consorcio, que va a dar servicio a todo el Caribe, con lo cual, digamos, también ampliamos un poco el alcance de las operaciones Celsius y, por supuesto, vamos a seguir invirtiendo como hasta ahora, pues tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica del continente americano. Y adicionalmente, como te decía antes, creemos que tiene mucho sentido para nosotros también porque, digamos, nuestro origen es europeo, en este caso español, el tener infraestructura que conecte Estados Unidos con Europa y adicionalmente también tenemos conectividad por cables que suben desde Brasil hacia Europa, ¿no? Como es el caso del cable de la Link. Y futuros proyectos que van a ir ampliando sobre todo la diversidad, que yo creo que hoy es el punto clave en toda esta infraestructura de cables submarinos. Ya no es tener un cable submarino como hicimos hace 25 años con el SAM-1, que era un único sistema que daba la vuelta a todo el continente americano. Hoy se valora mucho más la diversidad y la diversidad de rutas, ¿no? Y el poder dar servicio a través de infraestructuras que puedan dar esa resiliencia en caso de problemas, ¿no? Estamos hablando que cuando hablamos nosotros de latencia, por ejemplo, Carlos, y hemos visto que más del 99% del Internet viaja a través del cable submarino, las latencias prácticamente es casi nada, no hay pérdida, a pesar que están al fondo del mar, con las olas o las corrientes que van por Ujú. debajo, Sí. el tiempo de respuesta es prácticamente inmediato. Sí, ten en cuenta que los cables submarinos trabajan a velocidad de luz. No voy a decir 300.000 kilómetros por segundo porque estaría mintiendo, Ujú. porque esa es la velocidad de la luz en el vacío. Y luego, lógicamente, hay equipos de transmisión, la fibra tiene cierta resistencia a la transmisión de la luz. Y yo siempre utilizo una regla de pulgar
que me dice que si hago un cálculo con una velocidad de transmisión en torno a 200.000 kilómetros por segundo, estamos bien, ¿no? Así que ese sería un poco la velocidad media. 200.000 kilómetros por segundo es muy rápido, lo garantizo que es rapidísimo. Efectivamente. Y Y lo la vemos, ¿no? Porque realidad, uno envía un mensaje y prácticamente ya estás al otro lado del mundo o en otro exactamente. continente, Tener en ¿no? cuenta que estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de una distancia de 40.000 kilómetros, que sería dar la vuelta a la Tierra, estamos hablando a 200.000 kilómetros por segundo, estamos hablando de aproximadamente 180 milisegundos. Qué interesante dato, Carlos. Que Y voy a ir un esa sería la poco velocidad a la que vamos. a la que se va. Y voy a ir un poco, y lo comentaste al inicio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con otras tecnologías? Por ejemplo, mencionaste el tema del despliegue de Elon Musk con el tema satelital. ¿Cómo podríamos Ujú. comparar el cable submarino con los temas satelitales, la conectividad? Bueno, yo creo que fundamentalmente el cable submarino tiene dos características que lo hacen muy potente. Es la velocidad, y ahí es imbatible. Y ahora si queréis os doy algún dato con respecto al satélite. Y la capacidad de transportar datos. Ujú. Por poneros un ejemplo, un sistema como Marea, que tiene una capacidad hoy con la tecnología actual de 200 terabits por segundo. Creo que María fue instalada el año pasado, si mal no me equivoco, hace un No, par de años, Marea es de 2018. Marea, 2018. el Marea fue de 2018. Tenía una capacidad de diseño original de 160 terabits por segundo en sus 8 pares de fibras, pero bueno, como la tecnología de transmisión va poniéndole retos a los límites de Shannon y cada Ujú. vez nos vamos acercando un poquito más, somos capaces de llegar a 200 terabits por segundo. Para que se entienda, 200 terabits por segundo equivale a transmitir en un segundo unas 1.200 películas completas en 4K. En un segundo, ¿vale? Ajá. Diferencia con el satélite. El satélite no hablamos de megabits por segundo o de gigabits por segundo en el mejor de los casos. Es decir, que los órdenes de magnitud andan muy por debajo. Y además tiene un inconveniente y es el retardo. Es cierto que si comparamos la infraestructura de los satélites de órbita baja, los de Elon Musk, con los tradicionales, que son los que conoce todo el mundo, pues sobre todo porque en los años 80 todas las retransmisiones se hacían vía satélite y por eso yo creo que se ha quedado Te quedó en el la concepto de los 250 correcta milisegundos de subida, 250 milisegundos de bajada, ¿no? de 500 subir, milisegundos, ¿no? exactamente, subir a un satélite que está a 36.000 kilómetros de altura, pues estamos hablando de 500 milisegundos. Así es. Un satélite de órbita baja está en torno a los 550 kilómetros de altura, más o menos, y eso supone 25 milisegundos de retardo en subir y bajar. Ujú. Si yo comparo esos 550 kilómetros del satélite de 25 milisegundos y a velocidades de gigabits por segundo, esos mismos 550 kilómetros estaríamos hablando de 3 milisegundos en un cable submarino. O sea, estaríamos comparando 25 milisegundos en gigabits por segundo contra 3 milisegundos con 200 terabits por segundo, por ejemplo, que sería el caso de María. Esto me juega lógicamente a favor del cable submarino. ¿Qué ventajas tiene el satélite? Lógicamente que el cable submarino llega a donde llega y el satélite puede llegar a cualquier parte del mundo por muy aislada que esté. Entonces yo creo que cada uno tiene bueno, su nicho de mercado, su utilidad y lógicamente en un área aislada del Amazonas el poder poner una antenita de Starlink y poder tener conectividad a Internet, para mí tiene un precio, o sea, no tiene para mí no tendría precio. Quiero Exactamente. decir, que dan un servicio con un valor incalculable, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia y la ventaja de uno sobre otro. Y siempre digo lo mismo, no es que sea uno mejor que otro, es que uno tiene un campo de aplicación y los cables submarinos tienen otro campo de aplicación totalmente diferente, aunque el fin es el mismo, ¿no? Perú, y si lo ponemos en este contexto, hemos visto la presencia de Telxius a nivel mundial con una capacidad desplegada que da dos vueltas a la Tierra, dos vueltas y media prácticamente alrededor de la Ujú. Tierra. Nuestro país está beneficiado con Telxius, ¿de qué manera? ¿De qué manera Telxius contribuye a la conectividad?
en Pues nuestro mira, país, en Perú específicamente? si me permites, te voy a compartir. eh, Esto es una web que se llama Submarine Cable Map. No sé si se ve bien. Sí, ahí se está viendo. Y bueno, aquí tenéis el Perú, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis Ecuador al norte y Chile al sur. Como veis, en Perú hay tres puntos fundamentales de amarre, ¿vale? Uno es Hilo en Perú, que es para el cable soberano de Bolivia, que va de Hilo a Lurín. Y en Lurín tenemos tres sistemas submarinos que están amarrando actualmente. Uno es el SAC, el South American Crossing, que es ahora mismo es de Ethereum, porque es que como ha cambiado tantas veces de nombre, antes era el Level 3, bueno, han cambiado varias veces de nombre, ahora son Ethereum. ¿Qué tiene Telsius? ¿Qué infraestructura tiene el Telsius en Perú? Pues tiene el SAM-1, que es el cable que os hablaba antes, que da toda la vuelta al continente americano, que amarra en Lurín. Y además del SAM, tenemos este cable de aquí, se llama Mistral, que es un cable que sale de Valparaíso en Chile, amarra en Arica, amarra en Lurín, llega a Ecuador en Salinas y llega hasta Puerto San José en Guatemala. ¿Vale? Es, digamos, una réplica del SAM. Este cable es de 2021. Cuando lo tendimos, es un consorcio con América Móvil. Estaba el Panamericano. Originalmente yo creo que el primero fue el Panamericano, el SAC y el SAM. Fueron los primeros cables que amarraron en el Perú. Además, en el Perú hay otro punto de amarre, no solamente aparte de este de Hilo y de Lurín, hay otro punto de amarre en el norte que es Máncora. Este da servicio a través del SAM-1 que conecta con Ecuador, con Salinas, y ahí sube hacia Guatemala. Entonces, ahora mismo el Perú, de cables de Telxius tiene dos y adicionalmente cables internacionales tendría tres contando el SAC, porque el cable soberano del Pacífico este va de hilo a Lurín y sería considerado como un cable nacional, ¿no? Digamos. Y ese sería el nivel de infraestructuras que tenemos. En Lurín, de hecho, yo me acuerdo la primera vez que fui a Lurín, que estaba muy lejos de Lima, y ya prácticamente es parte de Lima, ¿no? Quiero decir que se ha ido incorporando, ¿no? Hacia el sur, ha ido creciendo Lima, bueno, hacia el sur, hacia el norte y hacia todas partes, ¿no? Pero es cierto que Lunin antes nos parecía que estaba muy lejos y ahora sigue estando lejos, pero más que por la distancia, por el tránsito, ¿no? Que hay habitualmente en Lima, ¿no? Pero ese sería el nivel de infraestructuras que hay hoy por hoy en el Perú. Correcto. Es así y es básicamente porque considerar que en el Perú hay un gran porcentaje de la población localizada en Lima. Y eso fue lo que llevó en su día a amarrar ahí. Además, la experiencia nos ha demostrado que la zona de Lurín, desde el punto de vista, y esto ya es más un tema orográfico y de protección de cables, bueno, pues hemos tenido alguna avería, es verdad, pero, pero es una zona segura en cuanto a cuando ha habido movimientos sísmicos, no hemos tenido ningún impacto en esa zona. La corriente de Humboldt afecta, pero bueno, no en demasía todavía. Quiero decir que hay muchos factores que hacen del Urín un buen sitio para amarrar cables, no solamente para Telsus, sino que ha habido otros operadores que también han decidido amarrar ahí. Y eso yo creo que está desembocando también en la construcción y en el crecimiento de data centers que está habiendo también en Lurín, ¿no? Y que ahí, bueno, pues GTD, Ethereum y otros están desplegando nuevos data centers y al final yo creo que se está transformando en un punto neurálgico para el Perú que en algún momento habrá que diversificar, porque yo creo que tener todos los huevos en la misma cesta no es bueno. Y en estos temas menos, porque realmente las alternativas, o sea, si mañana, Dios no quiera, hubiera alguna desgracia en Lurín y afectara a los cables submarinos,
el Perú se quedaría dependiendo de los satélites. Prácticamente la capacidad satelital, que sí es cierto que en Perú hay capacidad satelital, perdón, históricamente, porque fue un país, bueno, y sigue siendo un país con una dispersión geográfica grande y con una dispersión de población grande, pero sería una catástrofe desde el punto de vista de comunicaciones brutal. Ujú, correcto. Ujú, sí, sí. Ujú. Pues mira, fundamentalmente, disculpa que se me ha movido aquí la ubicación, estamos de vuelta aquí en el Perú. Eh, o sea, los cables submarinos tienen varios retos que gestionar. Primero, que estamos en un medio hostil que es el agua. Y además un agua salada con unas corrientes tremendas, con unos movimientos brutales, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para proyectar un cable submarino es hacer un survey, lo que llamamos un survey marino, que es, bueno, queremos unir el punto A con el punto B, pues dentro de la orografía marina, que al final la orografía marina no es como lo que vemos en la playa, que pensamos que es todo arenita y es sencillito, no, no, la orografía marina es como la terrestre, hay montañas, hay valles, hay de todo, ¿no? Entonces siempre buscamos, pues dentro de la orografía existente, la que sea menos agresiva para un cable submarino. Y eso busca lógicamente la arena. Bueno, pues si hay tenemos que cruzar un obstáculo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la dorsal atlántica, ¿no? La dorsal atlántica al final es una cordillera, ¿no? En medio del océano. Bueno, pues tienes que buscar un valle, un paso que sea fácil, pues igual que hacemos cuando construimos una carretera nueva, un paso en una montaña, etcétera, ¿no? Siempre buscar la zona que sea más favorable para el despliegue, ¿no? En este caso del cable submarino. Hay temas de construcción. El cable submarino tiene distintas secciones, ¿no? Distintos grosores en función de la orografía del terreno. En las zonas muy pegadas a la costa son cables gruesos con unos armados de acero bastante relevantes. Y en las zonas profundas, en las que hay menos actividad, sobre todo humana, los cables son muy, muy finitos, ¿no? De hecho, creo que tengo uno por aquí y os lo voy a enseñar. Esto es un cable submarino cuando está en las zonas poco profundas, ¿no? O sea, perdón, las zonas de mucha profundidad. No sé si se ve bien con Se ha el- ido la imagen? Ah, sí, sí, ahí le están mostrando, ahí se efectivamente. ve, ¿no? Ahí Y se esto ve. que se ve de aquí son las fibras, ¿eh? Estos pelitos que se ven por aquí son las fibras. Bueno, esto es lo que va en el fondo del mar a partir de 2.000, 2.500 metros de profundidad. O sea, que como veis es una cosita muy Ahora, cuando se sencilla. rompen, Carlos, ¿cómo empalmarlo? ¿Cómo se hace el empalme? ¿Se hace en el fondo del mar? ¿Se hace Bueno, si sobre queréis, mira, si quieres, embarcaciones? ahí tengo también un vídeo que os puedo compartir. No tiene sonido, pero yo os lo puedo ir comentando. Sobre todo Y, como para y nuestra para dar un audiencia poco pueda de... saber una idea, ¿no? Sabemos Claro, que cuando es terrestre, pues vas con tu empalmadora, haces tus exacto, puntos de fusión, luego lo cubres y listo, queda, ¿no? exactamente. No sé si se ve ahí bien. La, la pantalla. Bueno, aquí básicamente lo que vamos a ver es una recuperación, un empalme y una liberación del cable submarino. Bueno, esto es un barco de reparación. Los barcos son barcos especiales con ciertas características y esto es lo que se llama un grapnel de arrastre, que lo que busca es encontrar, como veis ahí, el cable submarino, encontrarlo y cortarlo. Lo que busca es partirlo en dos trozos. ¿Por qué lo queremos partir en dos trozos? Porque lógicamente el cable está en el fondo del mar. Si lo quiero subir al barco para poder empalmarlo, primero lo tengo que cortar. Si no, no hay manera de hacer. Imaginaros que esta reparación fuera a 4.000 metros de profundidad. Ahí no se puede bajar con un robot, ni se puede bajar con un buzo, o sea, hay que hacerlo y hay que pescarlo y subirlo al barco para poder hacer la reparación. Si estuviéramos en aguas muy poco profundas, hablo de 10, 12 metros, lo haríamos con un buzo. Pero habitualmente las fallas se dan en profundidades a partir de 1.000, 1.200.
Incluso hemos tenido reparaciones a 6.000 metros de profundidad, que imaginaros pegarle a un cable submarino como el que habéis visto aquí a 6.000 metros de profundidad con un trozo de hierro buscándolo en el fondo del mar. O sea, no es nada sencillo. Esto que vais a ver a continuación, esto es una draga de recuperación. Lo que hace es, una vez que hemos cortado el cable, lo va a enganchar y lo va a subir al barco. Considerar también que si estamos a 4.000 metros de profundidad, el barco, una vez que enganchamos el cable, tiene que ir desplazándose hacia un lado para subir el cable, porque si sube recto, lo rompe. Tiene que ir desplazándose hacia el lado en el que tenemos que hacer la subida Hay otras operaciones que son hasta 2.000 metros que podemos usar esto, que es un ROP, que lo que hace es cortar el cable aquí. Esta es una operación mucho más sencillita. ¿Veis cómo corta el cable? Y luego de ahí lo engancha y ya de ahí lo subiríamos también al barco, que sería otra opción que tendríamos. Por experiencia os digo que esta de usar el ROP, creo que lo he usado en veintitantas reparaciones que llevo en mi vida profesional 2 veces. Porque o hay mal tiempo, o se estropea el robot, o sea, siempre pasa algo. Quiero decir que no es muy habitual. Bueno, subimos el trozo de cable al barco y lo ponemos en una boya. Lo dejamos flotando con una boya y nos vamos a buscar el otro extremo del cable. ¿Vale? Aquí veis que el barco lo deja en una boya, la boya es grande, ¿eh? La boya tiene un tamaño bastante considerable, como veis ahí, y nos vamos al otro extremo a recuperar el cable y hacemos lo mismo, lo subimos al barco, pero esta vez sí no lo quedamos en el barco, ¿vale? Lo subimos al barco y lo llevamos a la sala de empalmes, ¿vale? Y aquí vais a ver cómo es un poco el proceso de montaje de todo el ensamblaje que lleva. Esto es una caja de acero donde se van a fusionar las fibras y donde se va a hacer todo el empalme con el cable de repuesto. Se arma esta caja de acero, se le pone un molde de polietileno y se le pone una cobertura. ¿Por qué se pone esa caja de acero y esa funda de polietileno? Porque tiene que aguantar presiones a 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 metros de profundidad. Entonces, tenemos que asegurar que es lo suficientemente sólida como para que la presión del agua no la aplaste. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos empalmado el cable, pues ahora vamos a ir tirando el cable de nuevo al fondo y vamos a ir a buscar la boya que dejamos al principio. Aquí veis que vamos soltando cable y vamos navegando hacia la boya en la que dejamos el otro segmento del cable. Lógicamente, en toda esta operación, bueno, hubiéramos detectado dónde está la falla, hubiéramos limpiado el cable y hubiéramos dejado todo en condiciones, hubiéramos hecho pruebas con las estaciones remotas para hacer la reparación. Estos barcos son barcos muy especiales, con una capacidad de maniobra espectacular y lo que haríamos aquí es subir el otro extremo del cable al barco y hacer lo que llamamos el empalme final, que básicamente es lo mismo que habéis visto antes. Aquí está todo muy acelerado. El proceso, para que hagáis una idea, el proceso de empalme de un cable de 8 fibras lleva en torno a las 24 horas. O sea, esto que habéis visto en 3 segundos lleva como 24 horas. El hacer esta cajita negra que hace, ¿no? Y una vez que está empalmado, se hacen las pruebas finales y se lanza al mar. Pero hay que considerar que si la falla estaba a 5.000 metros de profundidad, como hemos subido todo esto al barco, ahora mismo tenemos, una vez que estamos arriba del barco, tenemos 5.000 metros por un lado y 5.000 metros por el otro. Entonces no lo podemos dejar caer así plano. Tenemos que estirarlo para que quede en el fondo marino haciendo una curva que no flexione las fibras y que tenga una serie de garantías, ¿no? Y ahora, como veréis aquí, el barco lo que hace es dejarle digamos, esa U en el fondo marino para que ¿veis? Ahí se queda en esa forma de U y ahí tendríamos un término de la reparación, ¿vale? Sí, hay barcos de tendido que se llaman. Bueno, el que estabais viendo en concreto es un barco de tendido, Ujú. que también se puede usar para las dos cosas, para tendido y reparaciones. Y luego hay barcos específicos para reparaciones.
Hay unos consorcios que montan las empresas cableras. En el caso del Atlántico hay dos, el ACMA, que es el Agreement Cable, ¿cómo es? Atlantic Cable Maintenance Agreement, y hay otro que es el APMA, que es Atlantic Private Maintenance Agreement, ¿no? Bueno, pues son consorcios de empresas que tienen cables, perdón, cables no, buques de reparación, y digamos que son como clubs. Nosotros, las empresas de operación de cables submarinos, nos afiliamos a un club, pagamos una cuota por pertenecer al club y por poder disponer de un barco en caso de que tengamos que reparar. Porque Y se presenta una falla y no es que el barco va a estar en el sitio de la corte de la falla. Tiene que desplazarse, que puede tardar días, horas, semanas, te doy ¿no? un Para llegar al ejemplo. punto de corte. En el Atlántico hay tres bases de reparación de cables submarinos, ¿vale? Uno está en Calais, en Francia, el otro está en Cabo Verde, pegando a África, y el otro está en Curazao. Entonces, tú imagínate, la última reparación que hemos hecho nosotros, la hemos hecho en Toninas, en Argentina, al sur. Ujú, Pues el barco que utilizamos fue el barco de Cabo Verde, porque aunque parezca que no, está más cerca Cabo Verde que Curazao de Toninas, ¿vale? ujú. Y prácticamente días de travesía se te van 12 días de travesía para ir. Para llegar. Permisos, aduanas, porque además esta reparación era en aguas, no era en aguas internacionales. Si es en aguas internacionales es más sencillo. Perdón, disculpa, que me estoy No. quedando aquí un poquito sin voz. Si es en aguas internacionales no hay problema porque no hay que pedir permiso a nadie, se hace la operación y listo, pero si es en aguas territoriales hay que pedir permisos, hay que pasar aduanas con los barcos, hay que hacer declaración de materiales, tienen que pasar las tripulaciones, tienen que pasar migración, etcétera, ¿no? Entonces, de media en tránsito, estamos hablando entre 15 y 20 días de barco, más luego una reparación, dependiendo de la profundidad, pero de media está en 7 u 8 días, ¿vale? Y mira, qué interesante, y es interesante saberlo porque las comunicaciones siempre las tenemos, ¿no? Y Claro. tenemos redundancia y prácticamente no sabemos todo el trabajo que hay de por medio para llevar conectividad y sobre todo el uso y que todas las comunicaciones viajan a través de cables submarinos, ¿no? Y toda la operación y mantenimiento que se tiene que hacer a través de ello. Así es. Bueno, de Yendo hecho, a eso, Carlos, ¿qué dime, dime. futuro nos trae? ¿Cómo se está, cuál es la tendencia de los cables submarinos en un corto, mediano, largo plazo? Bueno, los cables submarinos han evolucionado no por los operadores de cable submarino, y esto hay que decirlo también, hay que ser honesto, sino porque los OTTs tienen una demanda infinita de ancho de banda y eso ha llevado a evolucionar los cables submarinos. Probablemente si esto no hubiera sucedido, con la tecnología que teníamos hasta el año 2018, pues, desde el punto de vista de operadores de cables submarinos y empresas de telecomunicaciones, hubiéramos podido vivir por los próximos 30 años, probablemente, ¿no? Seguíamos con el SAN 1. Pues probablemente con el SAM 1 y con alguno más, pero como hicimos el BRUSA. El BRUSA es un cable de tecnología tradicional, digamos, de 8 pares de fibras. Bueno, pues el BRUSA, por ejemplo, está en 160 terabits por segundo. Pues lo que te decía antes, o sea, desde el punto de vista de comunicaciones, es más que suficiente. ¿Qué sucede? Que bueno, pues ahora estos chicos de los OTTs pues necesitan ingentes anchos de banda para comunicar data centers, para hacer desarrollos y modelos de IA, etcétera. Y eso ha llevado a evolucionar la tecnología con una tecnología que se llama SDM, que es originaria de Alcatel. También yo creo que es bueno que la audiencia sepa que constructores de cables submarinos en el mundo hay cuatro. O sea, hay cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Bueno, hay un quinto ahora, pero bueno, fundamentalmente de sistemas de submarinos de telecomunicaciones de tamaño grande, transatlánticos, está Alcatel Submarine Networks, que es francesa, está Subcom, que es americana, de Estados Unidos, está NEC, que es japonesa, y está Huawei, que es china. Y ahora está, bueno, está Xtera también haciendo un sistema en el Caribe, voy a considerarlo también como constructor, aunque ellos no construyen el cable en sí, solamente los repetidores, ¿vale?
Entonces es un mercado Interesante, como muy, muy acotado. muy La acotado, ¿no? tecnología SDM que te decía, bueno, digamos que fue un invento de Alcatel y lo que hace es conseguir meter más pares de fibras en un cable submarino. No es un tema físico, ¿eh? Si la Ujú. limitación fuera física de meter pares de fibras, sería fácil. El tema está en que la potencia eléctrica que tú necesitas para alimentar todos los repetidores submarinos que tienes en un sistema tiene una limitación por la distancia y por la caída de tensión que tienen estos repetidores, ¿no? Y por la cantidad de corriente que tienes que meter en un cable, porque al final tienes que dimensionar los elementos eléctricos desde un punto de vista eficiente, ¿no? Entonces estamos Efectivamente. hablando de límites de 15.000 voltios, ¿no? En una línea en continua, en una línea de un cable submarino. Entonces había un límite y es que te permitían meter 8 pares de fibras. La tecnología SDM lo que hace es repartir las bombas de repetición de un repetidor, valga la redundancia, entre varios pares de fibras. Ujú, Entonces consiguen, por un lado, alimentar más pares de fibras, ponen un poquito más lejos los repetidores, pero a cambio tienen menos capacidad por par de fibras. Es decir, pongo un ejemplo. Marea, que es un cable de 6.700 kilómetros. De la tecnología anterior, de la que, digamos, nos gustaba a las compañeras de telecomunicaciones, es capaz hoy de sacar 200 teras, ¿no? Aproximadamente lo que estábamos hablando de 23, 24 teras por par de fibras. ujú, Dunan, que es un cable de distancia similar, pero ya es SDM, de 12 pares de fibras, saca 18 pares, 18 terabits por par de fibras, ¿no? Para que veáis un poco el claro, comparable. En para el ir conjunto, en el conjunto, como tienen más pares de fibras, son capaces de transmitir más información de forma simultánea, pero el ujú. rendimiento por par de fibras cae de forma ostensible, ¿no? Y, Interesante, y ese es Carlos. un poco lo que está hoy en el mercado, pero hay otras tecnologías que están dando vueltas que, bueno, luego si hay tiempo hablamos de ellas. Al contrario, nos ha ganado el tiempo, Carlos. Este es un espacio de 30 minutos Ah, y vaya, vaya. realmente, mira, nos ha ganado el tiempo. Nos ha ganado el tiempo. Qué interesante. Para muchos, por primera vez deben de estar escuchando lo que es un cable submarino, cómo funciona la Ujú. operación, el mantenimiento que nos has explicado, los temas de permisos regulatorios en aguas internacionales, si estás en un país o en otro, todo esto que conlleva operar y mantener los cables submarinos, ¿no? Para ir Ujú. cerrando, Carlos, este espacio que hemos tenido, un mensaje que les puedas dar a nuestra audiencia, a los ingenieros, jóvenes, aquellos que están estudiando ingeniería, que están metidos en el sector de las telcos, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, pues mira, yo os diría el que le ha dado a mi hija, que la pequeña, que está en primer año de ingeniería de telecomunicaciones, empezó este año. Pues mira, mi mejor digamos, historia alrededor de las telecomunicaciones es que yo he visto evolucionar. Yo empecé con la transmisión analógica y ahora estamos, fijaros dónde estamos, ¿no? Así es. Cuando se transmitían canales, o sea, se hacían grupos de 12 canales, ¿no? Sobre un cable coaxial. Yo creo que es un mundo tan apasionante que la realidad es que la tecnología cambia todos los días, que nunca te vas a aburrir, nunca. Yo en los 38 años que llevo en esta profesión, nunca me he aburrido, siempre he tenido cosas nuevas que aprender, sobre todo que aprender que hay muchísimo y que nunca para. Y la realidad es que fijaros que cada día más, simplemente ya no hablo de cables submarinos, hablo de un celular, ¿no? Lo que era un celular hace 10 años, lo que hacía hace 10 años, lo que hace hoy, ¿no? Los desarrollos que está habiendo de inteligencia artificial, todo va a tener impacto en las telecomunicaciones. Y sin telecomunicaciones, y esto sí que es una verdad como un templo, sin telecomunicaciones el mundo se para. O sea que la Efectivamente. trascendencia que podéis tener en el mundo y en la sociedad es realmente infinita. Así que os animo a que en cualquier disciplina, me da igual la que escojáis, pero las telecomunicaciones es un mundo realmente apasionante. Y los cables submarinos más porque a mí me gustan mucho, pero bueno, A es todos, a cierto, todos. es He cierto tenido el que soy momento gran de desconocido. compartir incidencias y averías contigo, Carlos, ¿no? Ujú. Y tu entrega por el trabajo, el estar informando.
en este caso, en mi papel de operador de telecomunicaciones en Telefónica, tú por Telxius, Ujú. y el estar en este contacto, ahí se ve la pasión que uno tiene por lo que le gusta hacer. Así es, así Realmente, es. Carlos, muchas gracias. Ha sido un privilegio realmente contar con tu presencia. Nos has ayudado a entender todo aquello que no vemos, ¿no? Los cables submarinos, que es la Ujú. columna vertebral, diría yo, de esta era digital, ¿no? Así Te es. agradezco tu tiempo y el tiempo y la diferencia horaria que tenemos y que hemos tenido, Carlos, ¿no? Bueno, oye, nada, un placer estar con vosotros y, oye, y a vuestra disposición. Si otro día os apetece seguir hablando de cables submarinos, encantado de hacerlo. De, Incluso de- si estoy en Lima, casi mejor. Así lo de hacemos. todas maneras, de todas maneras. Muchas gracias, Carlos. Bueno, a nuestra Venga, audiencia. Gracias por acompañarnos. Nos los invitamos a seguir conectados con el Colegio de Ingenieros para más contenidos de tecnología, innovación y sobre todo transformación digital. Muchas gracias. gracias.